Muy buenas noches, amigos y amigas de La Grada, bienvenidos a una nueva edición del programa el lunes, como la semana pasada. Agradeceros la acogida que ha tenido esta nueva cita, ese trasvase que hemos hecho de domingo a lunes, que la verdad es que no sabemos si el efecto Raúl Rubio o qué ha sido, pero ha habido muchísimos visionados y eso siempre es de agradecer. Deberíamos de comenzar con la división de honor juvenil, pero Fernando Mena, que es nuestro hombre de cabecera, pues no lo tenemos en antena, por lo tanto vamos muy rápidamente con lo que va a ocurrir en esta división de honor juvenil después de esa resaca copera donde el Real Zaragoza consiguió plantarse en esa final con una plantilla plena prácticamente de aragoneses, intentó pelear, intentó lucharle al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, derrota demasiado contundente, pero bueno, lo importante es que los chavales dieron la cara y se plantaron en la final, en una final que, como os digo, el Real Zaragoza incluso llegó mermado por eso, ese conflicto que tiene con algunos de sus jugadores de División de Honor Juvenil que teóricamente no quieren renovar con el equipo. Ahora veremos, después de toda esta penuria blanquiazul que estamos sufriendo los aficionados del Real Zaragoza, veremos a ver si los nuevos gestores consiguen enderezarlo de alguna manera. Y no me lío más. Vamos rápidamente con lo que va a pasar esta semana. En División de Honor Juvenil tendremos al Zaragoza Racing Club, que va a visitar la cancha del Nàstic de Manresa. Derbi aragonés en la División de Honor Juvenil, donde el Real Zaragoza recibe a las 12:30 de la mañana el 23 de marzo a la Sociedad Deportiva Huesca, y el Santo Domingo de Juventud visitará a la DAM. De momento, pues como podéis ver, los que más peligran en esta categoría pues son, en este caso, el Zaragoza Racing Club, que ya tuvimos a Roche, a su míster la pasada semana subido aquí a la grada. Yo os invito a que veáis la entrevista, porque ya adelantó lo que iba a ocurrir en este enfrentamiento que va a tener contra el Nàstic de Manresa. Y bueno, y ese derbi aragonés de la División de Honor Juvenil entre un Real Zaragoza post-copero frente a una Sociedad Deportiva Huesca que quiere no sufrir en cuanto a la liga se refiere. Vamos rápidamente ya con el fútbol femenino, vamos rápidamente con Luis Aranda. Ahora sí. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Bueno, si hablábamos de malas noticias en División de Honor Juvenil, malas noticias en nuestro fútbol femenino. Pues sí, Francho, porque al final, bueno, está siendo bastante duro, tanto en segunda red como en tercera red. No está siendo un año sencillo y nos va a tocar sufrir las últimas jornadas. Hay que ponerse ya el mono de trabajo, por decirlo de alguna manera, saber que vamos a sufrir, saber que vamos a tener que pelear para que los equipos mantengan categoría y vamos a seguir remando. Hablando precisamente de esta segunda federación, tú lo estabas comentando ahora, se está poniendo la cosa, hablando, bueno, en plata, bastante jodida, ¿eh? Sobre todo, sí, tanto a la Sociedad Deportiva Huesca, que parece que no termina de pillar esa senda de la victoria, pero ojo con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que está ya empezando a coquetear con la zona baja. Sí, a ver, no, es cierto que el Zaragoza femenino sigue teniendo una ventaja importante en cuanto a puntos. Son 6 puntos los que le separan de los equipos que están en descenso, pero bueno, lo dicho, quedan 6 jornadas, 18 puntos en juego. 6 puede parecer una ventaja adecuada, pero yo no me relajaría absolutamente nada. Y la Sociedad Deportiva Huesca, pues sí que es cierto que está un punto por encima del descenso, que inició muy bien el año, sumando puntos. Ganando duelos bastante directos, pero bueno, últimamente, sobre todo el tropiezo de Cornellá, pues es un castigo importante. Entonces vamos a ver de qué somos capaces y a ver qué reacción final podemos tener para evidentemente salir de ese pozo. La semana pasada lo comentábamos, decíamos que el Cornellá no era tan mal equipo y de hecho pues yo he tenido la fortuna de poderlo narrar contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, ahí en directo en el Mudéjar, conversaba con los técnicos de la entidad catalana
y me lo comentaban, ¿no? Que aquí a Zaragoza en ese partido vinieron pues muy mermados, les faltaban 2 chicas por cuestiones laborales, 2 de las piezas fundamentales, y bueno, parece ser que en ese envite contra la Sociedad Deportiva Huesca esas 2 jugadoras diferenciales sí que aparecieron. Sí, así es. Fueron dos pequeños detalles, pero se escapó el partido, un partido que bueno, que la Sociedad Deportiva Huesca no estuvo a su nivel. Pero bueno, a ver, al final, en estas categorías, daros cuenta que incluso Cornellá es un equipo que no es matemático aún, pero está descendido, es un equipo descendido. Y aun con todo, pues te ponen las cosas muy complicadas. Entonces, habla del nivel medio de la categoría, es bastante exigente. Como comentas, Zaragoza Club de Fútbol Femenino también le tocaba coger, coger el toro por los cuernos. Derrota también, bueno, pues entendemos que no contundente, pero sí, pues de las dolorosas. ¿Contra quién se van a enfrentar las nuestras la próxima jornada? ¿Y cómo analizas tú en esta previa lo que debe suceder en estos encuentros? A ver, el Zaragoza tiene un durísimo enfrentamiento contra el Athletic de Bilbao B. Un equipo tercer clasificado, muy cerquita del primero y del segundo. Están arrollando en la categoría, están dominando. Va a ser un encuentro muy complicado, muy complicado. Muy complicado porque el Athletic, el filial, se está jugando, pues bueno, quedar campeón de liga, quedar subcampeón, se está jugando el ascenso. Y eso evidentemente yo creo que se va a notar. Se va a notar. ¿Y la Sociedad Deportiva Huesca? La Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta al Rayo Vallecano, que es un equipo que sí que es cierto que está en tierra de nadie, que está en mitad tabla, que no puede hacer nada hacia arriba y hacia abajo, y creo que lo que está en juego con la Sociedad Deportiva Huesca debería de notarse. Pues no sé qué opinarás tú, Luis, pero ¿qué te parece si se lo preguntamos a una de las que directamente nos puede indicar cómo va a ir el conjunto azulgrana, el conjunto de la capital del Alto Aragón, a ese envite, a ese partidazo? Seguro que nos cuenta más cositas. Pues venga, vamos con ello. Muy buenas noches, Laura. A ver, que no te oímos. Laura. Que no sé si lo tienes muteado o no. No. Espera, vamos a preguntarle a Jandro. No, me dice que no estás muteada. Pues eso es algún problema del móvil. Salte si no. O problema de cascos. Ahora mismo Sociedad Deportiva Huesca tiene enfrentamientos bastante directos, pero tiene alguno que podría llegar a ser asequible por lo que decimos, ¿no? Porque los rivales con los que se vaya a enfrentar son equipos que tienen ya, dijéramos, los objetivos cumplidos. Veremos a ver. Yo calculo alrededor mínimo de 7-8 puntos necesarios para la salvación. Los equipos de abajo están apretando. El otro día ganó el Atlético Madrid. Pradejón sumó un nuevo empate. Y está caro, está muy caro. Calculo alrededor de 27-28 puntos los necesarios para salvar esta segunda ref. Bueno, así mientras Laura conseguimos que se conecte, vamos muy rápidamente. A ver ahora, Laura. Ahora sí, ahora se te veía alto y claro. Que con el ordenador no me dejaba. Bueno, siempre tenemos alternativa. Analizábamos ese partido que os enfrentó contra la Unión Esportiva Cornellá. Ya comentábamos en la previa la semana pasada que no era un rival fácil, que por mucho que las veamos ahí en esa última posición es un equipo, pues es un hueso duro de roer. ¿Os esperabais ese tipo de encuentro, Laura? Sí, a ver, esperarnos sí, porque sabíamos que van con todo, era de las pocas opciones que quedan para engancharse y sabíamos que iban a venir con todo. Sí que es verdad que nosotros empezamos bien el partido, que lo dominamos y tuvimos la posesión, que a veces nos cuesta mucho ese tipo de cosas, pero bueno, al final no metimos las que tuvimos que meter y tuvimos un par de errores defensivos que nos condenaron a perder. Ahora toca hacer los deberes. En este caso, frente a un Rayo Vallecano, fíjate, un histórico, ¿no? Del fútbol femenino, venido a menos.
¿Y podríamos hablar, Laura, de que estamos ante una final o no? Sí, yo creo que los 10 partidos que nos quedan son finales todos, porque al final el Rayo aparentemente es un rival que no se juega nada, como ha dicho Luis, pero bueno, es un rival que está afianzado en la categoría y que tiene jugadoras individuales que son muy, muy buenas. Hay jugadoras que han estado en selecciones absolutas y al final todas quieren demostrar y todas quieren estar ahí. Entonces, pues fácil por una parte sí, pero por la otra seguro que no. Al final Instalaciones, si se sienten clasificados por algo. instalaciones también complicadas, ¿eh? Césped en no muy buen estado y bueno, lo dicho, un proyecto que está un poco venido a menos, pero que no deja de ser un equipo que fue pionero en fútbol femenino, o sea, que al final le siguen quedando muchos argumentos. Laura, yo te diría, os quedan 6 finales, ¿tenéis alguna marcada? Las últimas las últimas 2 jornadas son Zaragoza Femenino y Atlético Madrid. Sí, a ver, Creo que interesaría bastante estar salvados antes de esas 2 últimas. sí, estaría bien estar salvados antes de esas dos últimas, pero sabemos que es complicado. Al final tampoco miramos mucho más allá de este sábado, porque si no nos volveríamos locas. Sabemos que esos dos últimos partidos creo que vamos a estar los tres equipos jugándonos cosas, pero bueno, intentamos pensar que ya bastante tenemos con el Rayo como para pensar más allá de eso. ¿Cómo ves a las chicas? Porque la verdad es que os ha pasado de todo esta temporada, absolutamente de todo. Ya sabéis que os hemos ido acompañando, ¿no?, a lo largo de todo este periplo, cuando ya parecía que la cosa se había encarrilado, que estaba todo, pues bueno, más o menos ya en una dirección. Pues tenemos que, por cierto, mandarle el pésame a Vero, fallecía creo que su abuela, si no me falla, su abuela. Y pues bueno, como digo yo, no, a perro flaco todos son pulgas. En este caso, pues anímicamente, ¿cómo ves a las chicas? Bien, a ver, yo creo que desde que pasó todo eso en diciembre hicimos como un reset. Tanto ellas como el cuerpo técnico necesitaba un poquito desconectar, sobre todo a nivel emocional y psicológicamente parar. Y nada, al final hemos vuelto con dinámicas diferentes, con una mentalidad de querer sacar esto y no tenemos ninguna duda de que lo vamos a conseguir entre todas, entre ellas y nosotras, no tenemos ninguna duda. ¿Cuál es el debe de la plantilla, Laura? ¿Dónde consideráis que la Sociedad Deportiva Huesca no lo está haciendo bien? ¿Qué es lo que os cuesta puntos? A ver, al final, ya desde el principio de temporada, claro, las incorporaciones fueron 13. Y cuando tú incorporas una o dos, pues hacerse al equipo es fácil, pero tú cuando de repente echas y se van a 13 personas, tienes que fichar a otras 13, pues la adaptación, que a veces no se le da demasiada importancia, pues es muy importante, tanto de las que estaban a las que vinieron nuevas y de las que vinieron nuevas a las que estaban, y eso ha costado. Yo creo que ahora sí que se ha visto una progresión porque ya se van conociendo mucho más, pues a nivel táctico, y a nivel también pues emocional. Es difícil meter a 13 personas nuevas dentro del equipo, pero yo creo que esa progresión sí que se está viendo, por lo menos nosotras lo vemos desde dentro, hemos mejorado muchísimo y sobre todo destacar pues la calidad humana que hay en el equipo, que yo creo que eso va a ser nuestro punto fuerte para de aquí a final de temporada sacarlo entre todas. Pues Laura Salinas, segunda técnico de la Sociedad Deportiva Huesca Femenina. Un placer tenerte aquí en la Grada FM. Todos y todas a remar en conjunto, pues para que nuestros dos equipos sigáis una temporada más en esa segunda federación tan dura y tan complicada. Sí, mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. A ti. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, Luis, muy rápidamente, vamos con la tercera, que ya tenemos overbooking. Bueno, pues os cuento. Big 2, 0 Club Deportivo Ebro, Villarreal 5, 1 Valdefierro, Zaragoza 2, 2 Castellón. La semana que viene será Valdefierro Big, Ebro contra Español y Igualada contra Zaragoza Femenino. Casi nada. Y en la preferente, como siempre, el Real Zaragoza, que siga lo suyo, ¿no? Bueno, al final sigue su dinámica, está claro que ya es evidente que es superior y bueno, pues el año que viene le tocará remar de otra manera, pero este año evidentemente ya lo tienen entre comillas conseguido. Huesca 0, 4 Real Zaragoza, Cosmos 6, 0 Ricla, Gancho 1, 2 Peñaferranca, Egea 6, 0 Zaragoza Femenino, Balsas 0, 2 Unión, Next Level 4, 2 Stadium, Casablanca, Valdefierro 1, 0 Delicias. Pues Luis, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Vamos. Un saludo a todos. Con la preferente.
Rafa Gracia, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estamos? Ahí te veo con la sudadera del Bayern de Múnich. Sí, señor. No eliges mal, no eliges mal. Hoy vamos de futboleros, Hoy vamos de futboleros. Bueno, vas tú. Voy, eso es. Muy rápidamente, porque tenemos overbooking ya, vamos a tener 2 invitados, de la preferente. Este te lo hemos metido a capón. Ha sido de última hora. Venga, resultados. Pues en el grupo primero hemos tenido un Quinto 1, Sariñena 0, Santa Anastasia 1, Alfinden 0, Alto Ricón 3, Casetas 3, Sadavense 0, Jacetano 1, un Sadavense que es muy llamativo. Estaba ahora revisando las estadísticas y la verdad es que lleva de las últimas 10 jornadas una victoria, un empate y 8 derrotas. O sea, está metido en terreno muy peligroso, una dinámica malísima. Peñafranca 4, Ranillas 1, Sabiñánigo 6, Peñafranca tira 3, Delicias 0, Gurrea 2, Internacional de Huesca 2, Fraga Fútbol Base 2 y Robres 1, Ontiñena 0. La clasificación pues la sigue liderada por el Robres una semana más con 54 puntos. Y con 50 puntos tenemos ahí empatados a puntos al quinto al Santa Anastasia. Por debajo de ellos tenemos al Casetas con 48, Urrea con 42 y luego los dos que venimos nombrando todas las semanas, que son Ontiñena 42 e Internacional 41, que es verdad que están un poco lejos, pero creo que son los que pueden a lo mejor un poco hacer de jueces sobre los de arriba. Esto es lo que tenemos en el grupo primero. Antes de que me hables del grupo segundo, si te parece, vamos con nuestro protagonista, que es nada más y nada menos que uno de los jugadores, pues yo creo que con más seguimiento, por lo que estoy viendo en el chat, de este Santa Anastasia. Mario Oliva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos tienes el chat ardiendo, tío. Sí, ¿no? Joder. Sí. A ver qué te preguntan, porque ya sabes que aquí también lanzamos preguntas del público. O sea que... Pues lo que pregunten habrá que contestar. Bueno, yo sé que tú tienes un idilio con el Club Deportivo Tardienta, me lo han chivado por ahí, antes de fichar por el Santa Anastasia. A ver, cuéntanos, que queremos aquí barro. Tarquín. Nada, que mi familia, tengo familia en Tardienta y claro, pues después de mi etapa juvenil en el Egea, pues estuve en Tardienta 5 o 6 años y luego ya me vine para aquí, para Santa Anastasia. O sea, más que nada porque tengo familiares en Tardienta, tengo otra familia ahí. No por otra cosa. Muy bien. Mario, ¿cómo ves la liga? Es verdad que os venimos nombrando desde el principio. Habéis estado, yo creo que haciendo un poco pues la goma, ¿no? De como se conoce un poco en el argot del ciclismo. Pero ahora yo creo que sí que os habéis metido en la pelea. ¿Habéis visto peligrar un poco esa pelea por el ascenso al principio que os costó más o habéis estado tranquilos durante todo el año? No, a ver, tampoco de primeras tampoco era el objetivo marcado ascender ni nada de eso. O sea, nosotros íbamos partido a partido y al principio sí que veíamos un poco lejos ya no ascender, sino estar en las zonas superiores de la tabla, que eso sí que es luego más o menos el objetivo que teníamos. Pero bueno, ahora llevamos bastantes partidos bastante buenos que nos hemos colocado arriba y ahora ya pues para lo que queda pues hay que luchar hasta el final y hacerlo lo mejor posible. A ver si seguimos manteniendo esta racha. Pero bueno, el Santa Anastasia no sería un elemento ajeno de la tercera división, ¿eh? Bueno, a ver, un año estuvimos. Hace 3-4 años estuvimos un añico. Pero vamos, a ver, hacía mucho tiempo que Santa Anastasia estaba en tercera, que yo creo que no estaba, solo ha estado una vez, que ha sido la de esta última. No sé si yo recuerdo, no ha estado ninguna vez más. Aunque a ver si lo podemos repetir este año. Con David Mainz. Sí, fichaje, lo fichamos aquel año, del Borja creo que vino, si no me confundo. Sí. O sea, después de su etapa, después de volver a Aragón, estar con la Sociedad Deportiva de Egea, oye, allí que se fue al Santa Anastasia y metiendo goles, además, lo que sabe hacer él. Metiendo goles. No sé si metió 11 o 12 goles, metió ahí en tercera con el Santa. Y hizo buen papel. Sí, Qué números más buenos. Y a nivel de clasificación, ¿cómo lo ves, Mario? ¿Tú crees que hay una plaza solo para ascender y que la otra la tiene asegurada el Robres? ¿O todavía confiáis o pensáis que el Robres puede tener algún pequeño bajón y que se vuelva a agitar esas dos primeras posiciones? Sí, a ver, nosotros confiamos en que el Robres pueda pinchar algún partido y más que tiene que venir también a Santa Anastasia a jugar la penúltima jornada.
Y yo creo, a ver, este fin de semana, por ejemplo, ha pinchado contra la Fraga y, a ver, nosotros confiamos en que pueda pinchar un partido más. Es que hoy en día todos los equipos te meten en compromisos. Mira, este domingo nosotros ayer contra la Finden, un equipo que en teoría se está jugando de descenso, pues se hizo un partidazo también. Es que hoy en día todos los equipos te pueden fastidiar la tarde. O sea, a mí el Jaca también, ayer ganó en Sadaba, si es que todos los equipos te pueden fastidiar la tarde. El Jacetano lleva una dinámica totalmente opuesta a la del Sadavense, porque el Jacetano lleva de los últimos 5 partidos 3 victorias y un empate, que son 10 de 15 puntos, que si lo cogemos, que lo estaba mirando por aquí, si cogiéramos la clasificación de las últimas 5 jornadas, Jacetano iría cuarto. Sería primero el Robles con 13, Santa Anastasia 11 y Urrea, Jacetano y quinto con 10 puntos. Y en cambio está cogiendo al Sadavense, que lleva 0 puntos en las últimas 5 jornadas. Es que se juntaban los dos equipos con dinámicas totalmente opuestas. Sí. De todas formas, el míster del Robles, que estuvo hace, pues creo que hace 2 jornadas o 3 jornadas, sí, ¿no, Rafa? Más o menos. Semanas, sí. Nos decía, fijaos cómo está la liga, que nosotros, que hemos ido como un tiro durante todas estas jornadas, no sé si llevan un montón de victorias seguidas, 21 puede ser, algo así. Bueno, el hombre de los números es Rafa, que él lo controla. 29 decía, que no, pero no, yo creo, pero muchísimas. Sí. Y decía, y aun llevando toda la talegada que llevamos de victorias, no nos hemos conseguido despegar de los que nos vienen persiguiendo. ¿Tan dura y tan complicada está siendo esta liga? Sí, a ver, también el caso del Robles que estamos comentando, sí que lleva una dinámica muy buena también, pero sí que empezó, las primeras 5 o 6 jornadas empezó un poco también flojas, como nosotros al principio también. Entonces, por eso ahora las primeras jornadas son las que nos están haciendo sacar diferencia de puntos hacia el resto de rivales. Si hubieran las 5 primeras jornadas llevado la dinámica de ahora, pues en vez de 4 puntos, pues nos llevarían pues 8, 9 o 10. El problema es ese, que empezaron un poco dubitativos. Ese es el problema, pero sí, la liga sí que está bastante igualada. Porque, por ejemplo, lo que habéis hablado antes en la previa de Ontinyent y IPC, que están, creo que séptimos y octavos o novenos, pues son 2 equipos que es que podrían estar perfectamente segundos, terceros, y están ahí. Y el Turricón igual. El Turricón es un equipazo que, vamos, a nosotros nos gusta bastante el Turricón cómo juega y los jugadores físicos que tiene, y también está ahí a mitad tabla, que son equipos que no merecen estar en mitad tabla, y arriba pues estamos nosotros. O sea que estamos todos muy parejos. La clasificación de las 10 últimas jornadas, el líder es el Santa Anastasia con 24 puntos y el segundo es el Robles con 23, con lo cual en las últimas 10 jornadas no solo no le ha conseguido meter distancia el Robles al Santa Anastasia, sino que el Santa Anastasia le ha recortado sí. puntos. O sea, lleváis 10 semanas sin perder vosotros ahora. Sí, llevamos desde el partido contra Gurre aquí, que si no me confundo fue el 1 de noviembre, si no me confundo. Pues fíjate. Oh, casi nada. ¿Cuál es el factor o la pieza fundamental de esta segunda vuelta que estáis haciendo tan espectacular? Pues, si te digo la verdad, pues entrenar 3 días a la semana, estar todos que podemos, hay buen ambiente, ahí también estamos 11 titulares y los suplentes que juegan salen y se dejan la vida y hemos ganado muchos partidos por ellos, goles en el 91, en el 80 y pico, o sea, que estamos 18, 19, 20 jugadores, todos muy involucrados y todos al máximo. No hay malos rollos, no hay... Es que al final eso es lo que lleva al éxito. Que haya buen ambiente, entrenar y con eso llegan los resultados. A ver, que hay preguntas. Tampoco te creas que muchas, porque están ahí atizándote en el chat, pero bueno. Mejor. Pone Egeano 123 de Cuna Pepe. ¿Juan Pérez o Alejandro Jiménez? Hostia, Juan Pérez, claramente. Venga, la siguiente. Me dan miedo las preguntas, me dan miedo, ¿Cuál es el todopoderoso? ¿Cuál es tu martillo favorito? Hostia, ¿qué preguntas? Eso lo dicen porque soy carpintero. Ya me imagino ya. El de goma. Bueno, la última. Y te dejamos, Mario. La próxima semana, ¿contra quién os...? Bueno, Rafa, tú que controlas esto. ¿Contra quién se enfrentan los de la Santa Anastasia? Contra Casetas. Bueno, contra Casetas. Fíjate la semana. Eso es de lo directo. Fíjate la semana que viene hay un Casetas Santa Anastasia, un Ontinyent Internacional de Huesca
y un Robre es quinto. Eso es. Entre los los cuatro primeros, están 4 entre sí. sí. Mario, O sea, no, ¿cómo vais a llegar a Casetas? Porque ese es Pues campo histórico, y duro. Sí, pues a tope, como a todos partidos, a dejarnos todo y a estar seguros atrás y las que tengamos a aprovecharlas. Ya está, y tranquilos, que la temporada que estamos haciendo de lujo, aunque no hay que ponernos nerviosos y como hasta ahora. Tranquilos, tranquilidad. Bueno, pues con las palabras de Mario, con esa tranquilidad que rezuma en sus palabras, que parece que lo hayamos entrevistado toda la vida, los despedimos de él y desearos muchísima suerte en ese envite que tenéis contra la Unión Deportiva Casetas. Un abrazo, Mario. Bueno, un abrazo, igualmente. Hasta luego. Bueno, vamos con ese grupo segundo, Rafa, que también tenemos protagonista, ¿eh? En el grupo segundo tenemos un Borja 1, Atlético Teruel 1, Alcoriza 0, Alcañiz 0, Magallón 1, Cella 1, San José 0, Escalerías 1, una Escalerías que entrenaba, si no me equivoco, y ha sido un soplo de aire fresco esta victoria. Cariñena 3, Mores 0, Montecarlo 2, Cariñena 1, otro de los duelos que tenemos por la parte de abajo. El Herrera Pradellano, Sporting Pradellano, se tuvo que suspender por tema de la nieve, estaba el campo que no se podía jugar. Sporting Alcañiz 2, Iueca 5 y Calatayud 3, Mayén 2. Aquí, pues, el pinchazo sonado de esta semana es el del Alcañiz, que se dejaba puntos en el campo del Alcoriza, que va penúltimo, y los demás pues hacían los deberes. Cariñena les imponía al Mores con cierta facilidad, al menos es lo que dice el resultado, un 3-0, y Iueca también ganaba sin excesivos problemas en Alcañiz al Sporting, y el Calatayud pues que ganaba su partido y que se colocó otra vez con 49 puntos empatado con el Alcañiz. Y la parte de abajo pues sigue muy, muy caliente, porque tenemos a las Escalerías con 25, al Mores con 25, al Herrera con 25, al Cella con 26, Cariñena 27, Montecarlo 27. O sea, es decir, tenemos un montón de equipos para esas posiciones y está muy, muy, muy caliente la parte baja. Pues vamos a ver si me dice Jandro si tenemos protagonista o no. Sí, me dice sí. Pues venga, adelante con él. David, jugador del Atlético Cariñena. ¿Por qué queremos gente de David? Pues porque tenemos derbi. Pero derbi entre el Atlético Cariñena y el Cariñena. David, ¿qué supone esto para vuestro club? A ver, para el Atlético Cariñena, que es mi club, supone un partido bastante importante, porque esto no se ha vivido nunca. Todos los chavales del pueblo en el Atlético Cariñena y pues queremos demostrar que también tenemos el nivel para estar en preferente. Muy bien, David. Lo primero, pues enhorabuena, porque está siendo una temporada dura y estáis ahí peleando. Entiendo que vuestro principal objetivo, y creo que lo podéis conseguir, es la salvación, y a partir de ahí a disfrutar. Y luego, pues de cara a este fin de semana, ¿cómo lo afrontáis? ¿Habéis hecho algo distinto o es un partido más para vosotros a nivel de entrenamiento y preparación? Pues para nosotros es un partido más, o sea, nosotros los 8 o 9 partidos que quedan son finales, son todos finales, o sea, son todos partidos iguales y lo vamos a afrontar de la misma manera. Y a ver, está claro que es un plus jugar contra el de Cariñena, ya sabemos todos lo que es, que viene de tercera, un rival muy fuerte, pero bueno, intentaremos sacar algo positivo. En la Platera todo puede pasar. David, ¿vosotros os veis como David contra Goliat o no? Sí, un poquito, pero bueno, a ver, está claro que ellos tienen jugadores diferenciales y nosotros pues tenemos nuestras armas, pero bueno, intentaremos competir y sacar un resultado positivo. ¿Creéis que llegáis en buena dinámica y que les podéis hacer daño, a pesar de que al final yo creo que el campo de Cariñena, que lo comentabas tú ahí antes, ¿no? Que decías que es la Platera, todo puede pasar, pero claro, como los dos os sentís cómodos en la Platera, yo creo que el factor campo esta semana te iguala más, pero os veis con fuerzas para poder pues quitarles puntos y recordar que al final el Cariñena es el único equipo que no ha perdido ningún partido. ¿Veis que puede ser este el primero?
Bueno, a ver, nosotros llegamos con una racha. Bueno, ayer perdimos 2-1 en Montecarlo, pero llevamos 2 victorias seguidas frente al Sporting Alcañiz y en casa contra el Herrera, que nos han dado bastante motivación. Así que bueno, nosotros intentaremos competir, que sea un partido cerrado, que ellos no tengan muchas ocasiones y nosotros aprovechar las que tengamos. David, y para los que no conozcan la historia de este Atlético Cariñena, cuéntanos de dónde nace, cuál es la motivación por la que nace un club pues bueno, un poco, no voy a decir a la sombra, pero sí teniendo un club tan potente como el Club Deportivo Cariñena en vuestra localidad. ¿Da para tener 2 equipos? A ver, hay que decir que la gente del CD Cariñena es todo el mundo de Zaragoza. Entonces, la gente del pueblo que sale de juveniles no tiene un sitio donde ir, por decirlo así. Entonces crearon el club en el año 2018 para la gente del pueblo. Yo en este caso, que no soy del pueblo, llegué hace un año, pero bueno, para que me entiendas, la gente del pueblo lo crearon para eso, para que la gente del pueblo tuviera un sitio donde poder jugar. Y hemos ido ascendiendo hasta llegar a preferente. Y ahí, David, a nivel de entrenamientos, ¿entrenáis en Zaragoza o entrenáis en Cariñena? ¿Cómo lo tenéis organizado vosotros? Pues entrenamos los miércoles en Zaragoza y los jueves y los viernes en Cariñena. Muy bien. Bueno, está muy bien. Y de la parte de abajo, ¿cómo la ves? ¿Tú crees que el Sporting Alcañiz y el Alcoriza, aunque sea por puntos, están ya descendidos, que lo pueden pelear? Y luego las otras 2 plazas, ¿te mojarías en cuáles crees que son los rivales que pueden caer o no te quieres mojar? Yo lo veo muy apretado todo, muy apretado. El año pasado no estaba tan apretado. A ver, el Sporting Alcañiz sí que es cierto que ahora lleva un poco menos de puntos que los demás, pero por ejemplo Alcoriza el otro día gana 0-1 en Teruel, el otro día empata al Alcañiz. Es que yo no daría a nadie por muerto y no me mojaría, porque estamos todos a 2 puntos, 3 puntos y te digo la verdad, no sé. La verdad es que me imagino que tú no querrás, pero estaría bonito que apretara un poco la Alcoriza y que hubiera un poco más de jaleo para los que estáis fuera, ¿no? Pero para los que estamos viendo la clasificación desde la liga desde fuera, estaría bonito que se apretara un poco por ahí abajo y le diera cierta emoción. Espero que no, porque nosotros tenemos que ir al Alcoriza a las últimas jornadas, así que... Alcoriza es campo complicado, a veces es natural y al final ahí siempre se complican los partidos. Fíjate lo que comentabas antes, que no hemos comentado los resultados. Alcañiz, que venía con bastante buena dinámica, a pesar de que ha empatado 3 de los últimos 5 partidos, pues ha dejado 2 puntos ahí que seguro que les han dolido en el alma. Bueno, David, pues un auténtico placer tenerte aquí en Da Grada FM, conocer de primera mano, pues que bueno, que ese Atlético Cariñena, pues digámoslo así, es el equipo de los chavales del pueblo, está dotado por los chavales del pueblo. Sabemos que durante todo este camino habéis tenido muchísima afición que os ha acompañado, que os habéis sentido muy, como te diría yo, arropados, ¿no? Por toda esa afición, que me imagino que ahora en preferente todavía será más. Sí, la verdad que la afición es espectacular. Nos arropan en todos los campos siempre viene gente y bueno, yo estoy muy contento personalmente. Pues esperemos que podamos disfrutaros una temporadica más en esta preferente. Un abrazo, David. Un abrazo. Bueno, Rafa, luego te veo, que Venga. Vamos con la tercera. Hasta luego. Hasta luego. Rápidamente, Laura Ferrer. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con la tercera ¿Eres el hombre división. rápido? Rápidamente, todo Sí, rápidamente. porque tenemos 2 luego esperando en la segunda federación. Venga, con los partidos que se disputaron, el único que se disputó el sábado, victoria de la Sociedad Deportiva Huesca ante el Belchite por la mínima 1-0, gol de Peregrina. Bueno, vamos a comentar que se ha jugado la jornada 26ª y que tan solo ya quedan 9, o sea que estamos prácticamente en la recta final de esta nuestra tercera red aragonesa. Efectivamente, esa Sociedad Huesca B, el filial orcense, que ganaba por 1-0 al Belchite, el solitario gol además de Blasco, le dio 3 puntos importantísimos. A expensas tenía que esperar de lo que hiciera
el Club Deportivo Ebro, que luego comentaremos. Y bueno, pues finalmente se queda 2 en la clasificación del liderato que lo comanda el Club Deportivo Ebro, pero fíjate ya 9 de ventaja sobre el sexto, que bueno, el séptimo que es el Monzón, para jugar lo que sería el sexto es el Monzón con 40 puntos, digo bien, 9 ya de ventaja pues para jugar ese playoff caso de que no lograra ese liderato y lograr el ascenso directo. Francho. El domingo, que tuvimos todo el grueso de la jornada, comenzaba a las 12 con ese Club Deportivo Zuera 0, Épila 1. Pues sí, eso es derrota por la mínima, pero además fue en los últimos instantes. Parecía que el partido iba abocado al empate a 0 y al final, bueno, pues el Épila aprovechó la ocasión con ese gol en el 86 de Edgar Martínez, 3 puntos importantísimos y no así para el Fuera, que como decimos se fue de vacío. Eso pues no empaña lógicamente la temporada que está haciendo al frente de esta categoría, la tercera Rifa Aragonesa. Francho. Festival de goles, los que se vivieron en la cancha de la agrupación deportiva Almodóvar, 2-2 contra Lutrillas. Sí, señor, y bueno, pues partido de toma y daca, como se dice, de ida y vuelta, distintas alternativas para ambos conjuntos para acabar al final en tablas. Se ponía por delante Lutrillas con gol de David Muñoz, el 0-1, luego Guillermo Veintemilla pues empataba para el Almudévar. De nuevo, Adrián Hernández se adelantaba para el conjunto minero entrenado por Pitu Lerga y finalmente el gol de David Truyen que, bueno, pues finalizaba con ese 2-2 en la corona. Reparto de puntos, Francho. Nos vamos a Los Olmos, donde se iba a disputar el derbi giterano, el derbi de la litera, y se lo llevó el de casa, Binefar 1, Tamarite 0. Otro de los derbis, ya sabes que normalmente los derbis bueno, pues suelen ser muy disputados, con mucho ambiente en las gradas, pero que finalmente no suele ser de muchos goles. Y al final, bueno, pues 1-0, 3 puntos importantísimos para el Binefar, para seguir en ese grupo de privilegiados, para disputarse al final el playoff de ascenso. Raúl Samitiel, como no, en el minuto 62, él le daba los 3 puntos al Club Deportivo Binefar. Francho. El Club de Fútbol Calamocha, que visitaba el Piedrabuena y se llevaba los 3 puntos a la localidad del Jiloca, por la mínima, 0-1. Sí, pero 3 puntos importantísimos, no así para el conjunto de Piedrabuena, que va a tener que seguir peleando, que no acaba de encontrar pues esa regularidad que le haga subir puestos en la clasificación y olvidarse prácticamente de sufrir, pero lo va a tener que seguir haciendo hasta final de temporada. Ese gol de Calamocha de Torcal en el minuto, de Dani Torcal, uno también de los referentes goleadores aragoneses, que lo hacía en el minuto 60 y 3 puntos importantísimos para el Calamocha. Y de ahí nos cogemos el coche, nos vamos a Caspe, donde recibía al Club Deportivo Ebro, derrota por 0-2, victoria arlequinada y sigue en el liderato. Sí, en el liderato, y el Club Deportivo Caspe pues en zona de descenso, a pesar de que lo siguen intentando, que prácticamente, bueno, pues compite el conjunto de Javier Romero, porque la verdad que no conozco a ningún equipo que entrenado por Javier Romero que no compita al menos, pero que no está encontrando esta temporada el camino de estar al menos luchando, ya no luchando por los puestos de arriba, pero sí en una zona de confort, y le está costando mucho salir. 0-1 el gol de Escolar, y 0-2, bueno, pues también uno de los goleadores esta temporada, que es Rodrigo Tapia, que está siendo, bueno, pues importantísimo en el devenir del Club Deportivo Ebro en esta competición, en esta categoría y en esta temporada. Y de Caspe a Fraga, victoria de la Unión Deportiva Fraga por 3-1 ante el Club Deportivo Cuarte. Sí, pues llama poderosamente la atención, porque estábamos prácticamente todas las semanas resaltando ese sistema defensivo del Club Deportivo Cuarte, no así en cuanto a goles, pero sí que le estaba manteniendo pues esa superioridad defensiva. Y bueno, pues a veces se dan estos partidos, y eso que se adelantaba del Club Deportivo Cuarte con gol de Dani Solves antes del descanso, y bueno, pues en la recta final llegó los goles para los de la estacada. Fíjate, en el minuto 75 Conves, en el 78 Bello, y como no, César en el 89 rubricaba esa remontada para la Unión Deportiva Fraga. No falla la cita. Seguimos con los mineros, el Andorra en Endaiza, que recibía al Club Deportivo Fuentes, y aquí ha habido sorpresa, 1-2.
para los Pues de sí. San Miguel. Totalmente la sorpresa para el Club Deportivo Fuentes, que en las últimas jornadas no estaba encontrando el camino de la victoria y que lo encontró frente a la Andorra. Una victoria balsámica, porque al menos se ve fuera. Tiene que seguir peleando, pero verte fuera de momento para afrontar el próximo partido es depender de ti mismo. Jaime Martínez lograba, primero marcaba Tomé para el minuto 32, para el Club Deportivo Fuentes. Jaime Martínez empataba, lograba el empate en el 60 y en el 74 pues Álvaro Requeno lograba ese definitivo 1-2 que, como digo, da aire fresco al Club Deportivo Fuentes para afrontar las próximas jornadas. Y el último partido, el que cerraba esta jornada, teníamos al Atlético Monzón, que recibía al Club Deportivo de la Almunia 2-0 para los que animan la banda Piló. Así es, y el Club Deportivo La Almunia, pues otro de los equipos que está abocado a sufrir en estas 9 últimas jornadas que restan para acabar la competición. Los goles del Bate en el minuto 38 y Huacacati el 2-0 en el minuto 43, pues 3 puntos para el Atlético Monzón, pues para estar, digamos, en esa zona de confort en la clasificación. A ver, que tenemos pregunta, Laura. Dime. Canfranero, Laura, ¿crees que Romero conseguirá salvar la categoría del Caspe? A ver, conociendo a Javier Romero, lo va a intentar y lo va a pelear hasta el final, junto al grupo que está trabajando bien. De todas maneras, quedan, como decía, 9 jornadas. Es verdad que cierra la tabla clasificatoria, pero con 25 puntos, al igual que la Almunia y el Club Deportivo Brea. El Fuentes, esta semana, como decía, se ve fuera, pero tiene 26. El Belchite tiene 26, Almudévar 30. Bueno, desde luego que pelearlo lo van a hacer hasta el final. Próxima jornada, y ¿qué partidos crees tú que tenemos que ir a ver? Vamos a ver si me actualiza esto y os digo la... Claro, es que estoy con varias cosas y esto tiene que actualizar, pero a ver si le da, pues lo veremos. Sí, aquí lo tengo. Pues no, porque esta es la jornada anterior. A ver si me lo actualiza ahora y os lo digo. Porque me está saliendo la clasificación y no me sale la próxima jornada, chicos. De verdad. Bueno, de momento en la clasificación tenemos que decir que hay en la zona baja empate a 25 puntos, Caspe, Brea y la Almunia. Sí, exacto. Y a un puntico el Belchite y el Fuentes, que sí, ocupan 26, con 26. Eso es. Mira, a ver si lo tengo por aquí, que enseguida me va a salir, os lo digo, y cerramos la tercera división, porque esto cuando le da por, vamos a ver, el 9 del 3, aquí está. Madre mía, pues jornada Caspe, Ebro, que es el que hemos visto, aquí lo tengo. A la Almunia Caspe, ojo por la tabla. O sea que aquí se juegan la vida los dos, ¿eh? El Ebro recibirá al Fraga, el Cuarte recibirá al Huesca B, el Belchite al Fuera, el Épila al Binéfar, Tamarite Andorra, Fuentes Almudévar, ojito, Utrillas Brea y Calamocha Monzón. Así que jornada 27ª y aquí todo en juego, pero vamos a ver cómo se da la próxima jornada, que la comentaremos, por supuesto. Con la voz de Laura Ferrer. Un abrazo, Laura. Un abrazo, hasta luego. Vamos rápidamente con la segunda federación. Vuelve Rafa Gracia. Buenas de nuevo. De nuevo otra vez. Aquí embarcados en lo que ha ocurrido esta jornada, donde hemos tenido sorpresas, alguna no muy positiva, alguna que preveíamos que podía ocurrir y algún alegrón muy gordo. Hay que decir todo, Rafa. Sí, la verdad es que sí, el Utebo se ganaba 2-0 al Guernica en casa y bueno, era un resultado, pero el Utebo en casa es el segundo del mejor equipo de todos y conseguía ganar, y eso que no están siendo tan regulares como a lo mejor al principio, pero conseguían sacar el partido. Zaragoza caía en el campo de la Arenas, pues sabíamos que era un desplazamiento muy complicado para los de Emilio, el segundo clasificado. La Arenas es un rival muy duro. La gran alegría al que más necesitado tenemos de todos, ese Barbastro del Real Sociedad C0. La verdad es que es una victoria muy muy importante, porque además se han dado resultados que no nos favorecen en nada. Teníamos el Anguiano 0 al Alfaro 2, el Alfaro, que es un rival muy muy complicado y que está ahí y
semana a semana que se queda que está ahí séptimo octavo y al final puede incluso meterse. Una de las sorpresas que evidentemente no nos ayuda nada, que ha sido el Eibar 1 y Izarra 2, ¿vale? El Izarra es verdad que está más abajo, pero no nos conviene a los aragoneses, ¿no? Ese resultado. El Teruel, que seguía lo suyo ganando 1-0 con el Suiza, un Suiza ya lo comentamos hace unas semanas, que después de caer goleado frente al Legea en casa, ha mejorado muchísimo sus prestaciones y ahora vende carísimas sus derrotas. La Sociedad Deportiva Logroñés 0, Alavés 0, comentamos con Raúl Rubio el poder de las gaunas, y otra vez les vuelve a atascar el partido en casa contra un rival a priori de la parte baja. Otra de las sorpresas, yo creo que tampoco nos viene nada bien, ¿no? Ese Calahorra 1, Unión Deportiva Logroñés 0, que además pues el Calahorra le permite salir de la parte del descenso, y otro resultado que no nos ha venido bien ni por el enfrentamiento directo ni a nivel de clasificación, ese Tudelano 2, Sociedad Deportiva Egea 1. Cierto es, creo que tenemos protagonista y una persona que tú conoces bastante bien. Adelante. Hola, buenas noches. Así es, hijo. Muy buenas noches. El aragonés errante. Buenas noches, sí, claro que sí. Bueno, te tenemos que preguntar cómo se formalizó tu fichaje por la Sociedad Deportiva Guernica. Sí, bueno, al final es final de mercado. Yo estaba haciendo la pretemporada también con el Teruel. Y bueno, ellos fueron los que contactaron conmigo, los que me llamaron, y para mi sorpresa, un equipo como el Guernica, sí, me alegré también porque, bueno, también tengo un pasado, una historia también de mis padres que son de familia vasca, entonces, pues bueno, yo no lo dudé, la verdad. O sea, que estás como oriundo. No sé si te ha entendido la pregunta. No sé si... Que te digo que estás como oriundo vasco. Ah, sí, un poquito, perdona, que no sabía. Dale, Rafa. Bueno, así es lo primero, que tal, que hacía muchos días que no hablábamos, pero vamos, cuando me preguntaron por ti para entrar, digo, no os preocupéis que yo contacto con él y seguro que encantado entra. Nada, un poco por ver cómo ves la liga, porque yo creo que ahora llevas un par de años jugando por fuera, ¿no? Habías estado por Andorra, habías estado un poco fuera, no sé cómo ves un poco la liga en general y un poco cómo ves a los equipos aragoneses en particular. Bueno, lo primero, la liga yo la veo sobre todo muy competida. Es una liga que físicamente la verdad que me ha sorprendido para bien. Todos los equipos te compiten tanto obviamente en casa y fuera de casa sobre todo. O sea, es una pasada lo que cuesta ganar a los equipos en casa como local. Y luego por la parte de los equipos aragoneses, sinceramente es un nivel que me está sorprendiendo mucho, que ya se veía estos últimos años. Tanto el Utebo como el Egea ahora, un equipo que recién ascendido, que lo está haciendo muy bien. Bueno, el Barbastro, que lleva ya un par de años, equipos como el Teruel, que es recién descendido y también está en una buena dinámica y está a un pie de estar en un playoff. Así que yo veo que tanto el grupo como los equipos aragoneses lo están haciendo bastante bien. Comentabas que empezaste la pretemporada con el Club Deportivo Teruel. ¿Te está sorprendiendo la temporada? Empezaron como muy dubitativos, ¿no? Con un proyecto así como muy... Venían de Primera Federación. La afición de Teruel es una afición que exige mucho, muy exigente, pero ahora parece que, bueno, ese idilio que están teniendo con la afición y sobre todo, bueno, en Pinilla, que se están haciendo fuertísimos. ¿Cómo los ves tú desde la lejanía? Bueno, pues el Teruel es un equipo que desde el principio, bueno, sí que es verdad que costó un poco el tema de los fichajes, sobre todo, de traer gente a jugar ahí al Club Deportivo Teruel, pero creo que es un equipo que junto al míster ha cuajado la idea del míster. Veo que la verdad que los jugadores están plasmando en el campo lo que él quiere. Es un juego bastante vistoso que les está yendo bastante bien estas últimas jornadas, este año, desde que ha empezado el año.
y la verdad que es un equipo muy difícil de jugar contra él, sobre todo. Nosotros en casa jugamos hace 5 jornadas, si no recuerdo mal, y es un equipo muy intenso, sobre todo, con buenas combinaciones, buenos automatismos y que la verdad que se está adaptando muy bien a lo que quiere el míster y sinceramente creo que puede conseguir cosas. Más es el equipo de los hermanos, ¿no? Está el hermano de Lenormand, está el hermano de Alberto Marí, está el hermano de Alice Febas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor, los tres. El equipo de los hermanos. Sí. Muy bien. Oye, y Asier, tú un poco en lo personal, ¿qué tal por allí, por Guernica? ¿Cómo te estás adaptando, pues bueno, tanto al ambiente, a la ciudad, al entorno de vivir allí? Y a nivel futbolístico, ¿en qué posición te estás desarrollando este año? Porque cuando estuviste conmigo, no sé, jugaste de menos de portero o de casi todo, entonces ¿dónde estás ahora más centrado? Bueno, a ver, por aquí la verdad que es genial. Desde el primer día que vine es un club muy humilde, es un club que te arropa desde el primer día. Sinceramente es una pasada de equipo, sobre todo. Sí que es verdad que vine un poco más avanzado ya, con pretemporada ya más o menos hecha, pero la verdad que es genial. O sea, el recibimiento fue muy bueno, los compañeros son de lo mejor que hay y ya te digo, o sea, genial. Y muy contento de caer en este equipo, de que con ellos estemos aprovechando este año y la oportunidad que nos da. Y muy bien, la verdad que desde el primer momento el míster nos ha ayudado mucho y genial, la verdad que no puede ser mejor. Bueno, estás en una zona vascoparlante, sobre todo, bueno, yo en la narración para Aragón Televisión frente al Utebo, claro, intentaba seguir un poco al community manager del equipo a través de Twitter y todo en euskera. Dije, bueno, pues nada, me voy a tener que fijar en el otro community manager que era el del Utebo. ¿Qué supone para ti el estar a las órdenes pues de una institución del fútbol vasco como es Gorka Iraizoz? Porque bueno, yo analizaba antes del partido, analizaba vuestra plantilla, mucho canterano del Athletic, bastante jugador de la propia localidad de Guernica, pero claro, ves el banquillo y ves Gorka Iraizoz. Sí, bueno, lo primero que no te he contestado, Rafa, desempeñando un poco la función de lateral izquierdo, más o menos de carrilero, y bueno, ya sabes que me puedo adaptar un poco a las funciones y posiciones en el campo que el entrenador quiera. Y a modo de anécdota, creo que jugué de portero en la Ciudad Deportiva del Mallorca. No sé. Hostia, es verdad. Ya no me acordaba. Es verdad que jugaste de portero un rato. Sí, sería de lateral derecho. Es verdad que no me acordaba que nos expulsaron al portero y jugaste y aún sacaste un pan, ¿no? Yo creo. Sí, creo recordar que me ha venido a la cabeza. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, la pregunta que me has hecho, Francho, al final el míster es una persona muy cercana. Desde el primer día, la verdad que me sorprendió mucho. Pensaba que, joder, hostia, un portero de tanta talla que ha sido para el fútbol español. Y es muy cercano, sobre todo, y creo que sabe llevar el vestuario. Al final es un portero que ha estado en la élite y sabe, obviamente, de qué van los tiros. Y vosotros a nivel particular, ¿cómo lo veis? Porque al final creo que no habéis estado en la parte de abajo prácticamente o muy poco, pero es verdad que las semanas van apretando y os habéis quedado ahora muy cerquita del descenso. ¿Os preocupa eso o estáis un poco más centrados en el día a día? Bueno, al final si remontamos a semanas o incluso meses atrás, hemos tenido situaciones en las que hemos estado mejor, hemos estado peor, siempre hemos hecho unos altibajos en la temporada que quizá no hayamos tenido esa regularidad que nos hubiera gustado tener y que igual por esa pizca de suerte hemos tenido con resultados que en el descuento se han ido partidos. Pero bueno, creo que más que día a día, al final es partido a partido y simplemente es intentar ganar todos los partidos que se pueda, porque lo que tú dices, al final están pasando las jornadas, quedan nada más y nada menos que 7 jornadas y intentarlo hacer lo mejor posible. Rafa, lo que no te ha dicho Asier es que el otro día en Santa Ana estuvieron jugando estuvieron jugando como doble lateral,
porque tu compañero a veces subía y tú te quedabas a guardar la posición, pero yo te vi, por lo menos en la primera parte y parte de la segunda, actuando más de extremo que de lateral. Sí, bueno, al final, ya lo que te he dicho, al final la función que me quiera dar el míster, al final si es que la posición en la banda, da igual que sea de extremo, de lateral, de carrilero. Y bueno, sí que es verdad que un poquito de mala suerte porque hemos tenido alguna lesión que otra de algún compañero y bueno, al final te incita a modificar un poco el sistema, pues a mover posiciones y bueno, al final todo lo que sea jugar y todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido sea. Y en lo personal, así, ¿qué objetivos te marcas pues para este año y para los siguientes? ¿Te sientes cómodo en esta categoría o esperas el poder progresar y incluso subir a Primera Federación? ¿Cómo te ves ya con varios años ya en el fútbol senior de experiencia? Bueno, pues a ver, sinceramente poco puedo decir. Creo que estoy aprovechando mucho este año, creo que me están dando la confianza, sobre todo que la estoy cogiendo y estoy intentando hacer lo mejor posible. Y bueno, a ver, no veo yo a largo plazo nada, simplemente me gusta mirar, pues eso, el año al año y intentarlo hacer lo mejor posible. Creo que lo estoy haciendo bien, estoy con confianza, sobre todo, pues bueno, estoy jugando bastante, que es un año para mí muy bueno en ese aspecto y sobre todo ayudar al equipo lo máximo posible y luego pues las estadísticas ya saldrán. Y ya te digo, hombre, claro que me gustaría jugar en Primera Federación e incluso, bueno, como no en o lo que sea. Pero bueno, sí que ya te digo que eso al final, cada año, que sea mejor y a darlo todo cuando venga. Yo sí que te voy a hacer las dos últimas. La primera, os enfrentáis la semana que viene frente al Club Deportivo Calahorra de nuestros amigos Aparicio y Julen Ugalde. ¿Es una final o no es una final? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuándo te vamos a disfrutar de nuevo en el fútbol aragonés? Bueno, a ver, una final como tal, pues puede sonar a final. A ver, sí que es verdad que quedan 7 partidos, parece una tontería, pero 7 partidos se pueden hacer muy largos. Pero puede ser que sea una final, entre comillas, porque somos dos equipos que estamos con los mismos puntos. Se puede decidir un gol a verás que en un futuro te puede venir bien o puede desencarrilar una futura posición que no quiere nadie. Pero bueno, sí puede ser un partido interesante y sin duda pues el que gane pues va a estar mucho mejor anímicamente para los siguientes 6 partidos. Y bueno, respecto a... ¿Qué pregunta me has hecho, Francho? Perdón. ¿Que cuándo vuelves al fútbol aragonés? Bueno, pues sinceramente no te sé decir, porque es que me encantaría, vaya, o sea, otra cosa no, pero fútbol aragonés, he nacido allí, he estado allí desde que soy un enano y no descarto ninguna posibilidad, vaya. Pues así es, hijo, un placer tenerte aquí en la Grada FM, ya sabes que esta es tu casa, eres parte integrante de nuestro fútbol, del fútbol aragonés, aunque ahora te tengamos exiliado en muy buenas tierras, como son las vascas. Y lo dicho, muchas gracias, Carricasco. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Un saludo bien grande para Francho y sobre todo para Rafa en especial. Un abrazo. Agur. Agur. Pues un aragonés errante. Rafa, lo que son las cosas de la cantidad de chavales que has tenido tú, ya los tenemos esparcidos por ahí. Bueno, yo creo que la aparición de la segunda federación y de esa primera federación, yo creo que ha propiciado también un poco más el exilio, ¿no? Chavales pues que a lo mejor van buscando fuera oportunidades que no tienen aquí. Yo creo que antes pues el salto a segunda era mucho más complicado y ahora pues yo creo que es beneficioso. Yo creo que es beneficioso para todos, ¿no? Que al final pues los chicos tengan las oportunidades de salir, de conocer otras culturas, porque al final a nivel de comunidades autónomas son culturas distintas y yo creo que son experiencias de vida muy, muy chulas que se pueden aprovechar a la vez que se estudia y yo creo que está bien, yo creo que está muy bien esta categoría para ese salto intermedio. Bueno, ojalá podamos recuperarlos pronto, que también hay proyectos aquí
como es el caso de la Sociedad Deportiva Tarazona en Primera Federación, que muchos de ellos yo creo que dan el nivel para poder estar peloteando aquí en su casa. Y si hablábamos de un aragonés errante, pues tenemos a un catalán de adopción que todavía no está, me dice Jandro. Bueno, pues a ver si ahora conseguimos que se conecte. Hablamos, si te parece, un poco de lo que va a ser la siguiente jornada antes de que entre nuestro protagonista, con partidos, bueno, yo diría algunos que finales, como es el caso del Deportivo Aragón contra el Anguiano. Cierto que el Deportivo Aragón tiene que sacar como sea ese partido con el Anguiano en casa para que no se complique la situación, y por el tema del golaveras también que comentaba ayer, la verdad es que es importante que lo saquen. Entonces, pues bueno, veremos a ver los pupilos de Emilio, veremos a ver también un poco el cambio de entrenador del primer equipo, cómo puede afectar al filial, y pues tiene otra vez el primer equipo muchas bajas, y al final nuestros equipos filiales así, cuando encima tienen pues la situación del primer equipo no tiene la estabilidad que a todos nos gustaría, pues siempre hay daños colaterales. Entonces vamos a ver un poco la llegada de Gaby cómo impacta, y ojalá sean capaces de salvar al primer equipo y de salvar al filial, porque yo creo que sí que sería un paso atrás brutal. Ya no hablo del primer equipo, pero que el filial baja a la tercera sería un paso para atrás importante. Entonces vamos a confiar en Emilio y en los chicos, y seguro que lo sacan adelante. Hablando de otro filial, el Eibar B, que visita Luchán para enfrentarse a la Sociedad Deportiva de Gea, una Sociedad Deportiva de Gea que fallaba, marraba en ese derbi de las Bardenas, como dijeron los tudelanos. ¿Qué Egea nos podemos encontrar la semana que viene frente a un Eibar B que parece que no pasa por su mejor momento? Sí, yo creo que el Egea, si bien es verdad que perdió el otro día en Tudela, que al final el Tudela siempre es un campo complicado, yo creo que está siendo, tengo la sensación de que está siendo un poco más regular que el Utebo, ¿no? Y no sé por qué, porque seguramente si me pusiera a estudiar los números serían igual. Bueno, yo creo que puede ser un rival que se le dé bien. El Egea es un equipo que es joven, tiene gente con hambre, pues el propio Iker Gil que se está hinchando a meter goles después de no terminar de encontrar su sitio en Tarazona, pero pues tiene mucha gente, tiene a los hermanos Sola, tiene mucha gente joven, mucha gente aquí. Yo creo que es un partido muy atractivo, totalmente abierto. No me aventuraría a decir un resultado, porque yo creo que la Sociedad Deportiva de Gea lo puede sacar, pero también es cierto que puede perder perfectamente. El otro día nos comentaba Raúl de lo que le había gustado el Eibar, y el Luchán es un campo grande, es verdad que es de césped artificial, pero es un campo de dimensiones profesionales, con lo cual seguro que es un partido abierto y muy bonito. Hablabas del Utebo, del conjunto Barbo, visita al Izarra, un Izarra que viene precisamente de ganar al Eibar B. Sí. Bueno, a ver, aquí no queda otra que ganar o ganar. Sí, está claro. Si el Utebo quiere mantener sus opciones de entrar en el playoff, que yo creo que es un poco la idea que llevan, pues tiene que mejorar sus prestaciones fuera de casa. Estaba aquí mirando, fuera de casa han sacado 16 puntos y en casa pues han sacado 31. O sea, quiero decir, es que doblan el puntaje en casa de lo de fuera. El Izarra pues es el peor local. Y entonces, pues bueno, yo creo que es un buen partido. Es verdad que es un campo también pues complicado, es un histórico Izarra, pero yo creo que es una buena jornada para que el Utebo pueda sacar algo positivo de Izarra y se mantengan ahí en esa posición de arriba. Y lo que decíamos, teníamos además ahí otro derbi que nos lo hemos saltado, ¿no? El UDL-SDL, UDL-SDL. En este caso UDL-SDL. UDL-SDL, que yo creo que ahí puede haber daños colaterales, y que si somos capaces los de Aragón de sacar los 3 puntos, pues igual podemos dormir todos o prácticamente todos en playoff. Y hablando de playoff, tenemos al Club Deportivo Teruel que visita al Club Deportivo Tudelano. Ese sí que puede ser uno de los partidos, pues yo diría que más trascendentales, ¿no?, para el proyecto rojillo. Sí, además yo que soy muy de estadísticas y me gusta mirarme muchas cosas, y cuando entrenaba me hacía comparativas de primera vuelta contra segunda vuelta. No sé qué, hay
Hay una estadística por ahí que dice que a los equipos les cuesta. Por eso cuando Ramírez dijo, no, ahora que tenemos que ganar los 2 partidos en casa, a los equipos les cuesta horrores ganar 2 partidos en casa. La mayoría de los equipos que tienen 2 partidos en casa no los suelen sacar. Entonces vamos a confiar en que el Tudelano ya ha gastado la bala esta semana con el Egea y que el Teruel sea capaz de sacar esos tres puntos ahí en el campo de Tudela, que además nos ayude a ver si el Deportivo Aragón y el Barbastro consiguen ganar y le cogen puntos y lo meten en la pelea de la parte de abajo y el Teruel se consagra en esa parte de arriba. Pues fíjate, hablando de la Unión Deportiva Barbastro, tenemos ya, ahora sí, a nuestro protagonista, Óscar Arroyo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya te tenemos aquí. Aragonés de adopción, porque ya llevas jugando en nuestro fútbol, ni lo sé, ¿no, amigo? Pues sí, llegué a Tarazona, cedido de la Balona, y luego ya me quedé por aquí en el Ebro Brea y mira, y ahora en Barbastro. Ahora en la Unión Deportiva Barbastro y metiendo goles. Bueno, sí, me he equivocado. Este año me he equivocado 2 veces. Bueno, yo he tenido la suerte de cantarte uno, que fue el de este domingo pasado. Y oye, fue el de la tranquilidad, Óscar. Pues sí, era importante, era muy importante conseguir la victoria esta semana, encima contra un rival directo que estaba empatado de puntos contra nosotros, encima le hemos ganado el gol average, que era un partido de 4 puntos contra ellos, y para estar a un punto del play-out. Hola Óscar, encantado de saludarte. ¿Cómo veis un poco los que estáis ahí de dentro? Porque comentábamos estas semanas atrás y bueno, un poco pues la remodelación, la reestructuración que se había llevado en la plantilla, y yo creo que al final, a nivel de lo que ha sido un impacto positivo a nivel de puntos, pues no sé si se ha obtenido ese impacto que se esperaba. No sé cómo lo veis vosotros desde dentro, esos tantos cambios y cómo ha venido la gente, esa savia fresca al equipo. Sí, a ver, la gente ha venido a sumar y está sumando. Sí que hicimos una muy buena victoria en Eibar B, que nadie daba nada por nosotros. Luego hemos tenido estos 2 partidos fuera de casa que no hemos podido conseguir puntos, y ahora contra la Real era una final, lo hemos gestionado de esta manera, que quedaban 8 partidos, todos son finales, nos vamos a enfrentar a equipos de parte de abajo que no la vamos a jugar contra ellos. Y vamos a salir a todos los partidos que nos quedan a intentar conseguir los 3 puntos para cumplir el objetivo de la permanencia y dejar al Barbastro en segunda red. A ver, porque creo que tenemos algo por aquí. Jandro, mételo. Sí, carga. Esa es otra. Las cosas del directo, amigo. Tiempo para poner el balón en juego, extiende sus brazos. La va a poner muy cerrada el primer palo, lanzamiento y ¡gol! ¡Gol de Óscar Arroyo, el segundo, para poner la tranquilidad en el Municipal! Saltó, llegó a tocar el cielo con ese remate de cabeza Óscar Arroyo, con un centro medido a su cabeza desde la esquina. Qué lástima, Óscar, uno de estos frente al Subiza, joder. Hostia, sí. Y mira que tuvimos ocasiones, ¿eh? Yo creo que fue el partido que más generamos y mira, la mala suerte que no pudimos meter. Bueno, yo creo que sentencié en la primera parte, pudimos irnos 0-3 en el marcador y perdonar, como pues al final te llegan 2 veces ellos y te meten 2 goles y nada, y perdimos ese partido tan importante. Pero sí que es verdad que os anulan uno, lo protestasteis muchísimo. Según el colegiado, en posición de fuera de juego. A ver, yo lo vi, era pues con una cámara de estas fijas, una ciercera del copón, porque se oía todo el rato el aire, no sé. A ver, no era el mejor sitio para jugar al fútbol ese día, pero sí que te quiero preguntar por ese gol, porque lo protestasteis muchísimo. A Dani desde el banquillo se le veía bastante encabronado con la jugada. Sí, es que hemos visto las imágenes y yo estaba cerca de Vinque y es que es imposible. Yo hasta se escucha en el vídeo que empieza a decir es imposible. Es que era imposible, que era fuera juego.
pero bueno, así lo vio la Linier y nada. Era el 1-0, era el 0-1, luego sí que conseguimos el 0-1, pero no supimos matar el partido y contra filiales, da igual que vayan últimos o primeros, un filial generan mucho también y nos metieron 2 goles y se llevaron el partido. Y Óscar, nosotros veníamos comentando semanas atrás, ¿no? Porque siempre vamos hablando de todo, ¿no? Pues un poco de la confianza. Es verdad que el Barbastro pues, ha estado todo el año prácticamente en posición en el censo, si ha salido ha sido muy pocas jornadas, pero ha sido como que siempre habéis estado enganchados y como que todos le tenemos mucha fe a Dani como entrenador en lo bien que lo hace y a vosotros que al final sois los elegidos por él para estar en el equipo. ¿Tenéis algún objetivo marcado de puntos en el que digáis, pues, joder, pensamos que con este puntaje se puede obtener la permanencia, o es un poco ir semana a semana y sumando, ir metiendo gente por debajo? No, a ver, como cada año, tú sabes que la salvación puede estar entre 39 y 41 puntos. Ahora tenemos 29, yo creo que con 40-41 puedes estar salvado o estar en play-out. Y nada, vamos a ir partido a partido. Ahora pensar en Alfaro, que será un partido difícil porque es un equipo que yo creo que con una victoria ya se salva. Saldrán a conseguir los 3 puntos para tener estas 6 últimas jornadas tranquilos ellos. Pero bueno, los que necesitamos más los puntos somos nosotros y vamos a intentar llevarnos los 3 puntos. Alfaro, que lo comentamos antes, ¿verdad, Francho? Que es de los rivales peligrosos porque está ahí, parece que está un poco en tierra de nadie, pero que saca muy buenos resultados y que lo hace muy bien, ¿eh? Alfaro es un equipo bastante duro, bastante duro de jugarle, es correoso, pero bueno, tenéis esta semana Alfaro, la semana que viene derbi contra el Deportivo Aragón y domingo a las 12, el domingo a las 12 y la siguiente de filial en filial os vais a jugárosla contra el Alavés B, un equipo que yo lo he narrado bastante esta temporada, muy de mucho músculo, mucho físico, con jugadores, bueno, que saben lo que es tocar el primer equipo, algunos de ellos. ¿Cómo os planteáis? Ya sé que me vas a decir partido a partido, pero viéndolo un poco en una perspectiva 3-4 partidos, ¿cómo veis estos envites? Porque precisamente os las vais, a excepción del Alfaro, os lo vais a jugar con los equipos de abajo. Sí, es que es así. A ver, sí que es verdad que de partido a partido, pero luego tenemos Zaragoza B y Alavés B y luego ir a Guernica, que también está metido ahí, pues intentaremos conseguir la victoria. Si puede ser ganar el gol average, porque también va a ser muy importante porque está todo muy igualado. Pero como te digo, partido a partido y a por el Alfaro. Eso es lo que estamos pensando ahora mismo. Pero va a ser muy... Pero llegáis vivos, Óscar, que llegáis vivos. Sí, llegamos vivos. Parecía que después de Subiza estaba todo perdido y dijimos, mira, esto va a ser la final, esto contra la Real B. Es que si llegamos a Real C, si llegamos a perder contra la Real C, la verdad que hubiera sido muy, muy, muy complicado. Pero estos 3 puntos nos ha dado mucha vida y llegamos vivos. A falta de 7 jornadas. Totalmente. Y la parte de arriba, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a Luteo, al Egea y al Teruel en este caso, que son los aragoneses? ¿Les con opciones de jugar el playoff a los 3 o lo ves como...? Sí, bueno, a ver, yo tampoco estoy pendiente de eso, pero sí, son muy buenos equipos. Espero que el Egea la última jornada no se juegue nada, eso también te lo digo. Sería bueno seguro. Sería muy bueno. Muy bueno. Y bueno, yo creo que son muy buenos equipos. Teruel ahora lleva una dinámica muy buena. Utebo ya sabemos que lleva 2 años haciendo playoff. Y Egea pues ha sido un poco la sorpresa y está ahí arriba. Pero bueno, yo creo que un paro los 3 a lo mejor se llegan a meter ahí en playoff. De los logroñeses, ¿cuál ves tú que se va a meter en playoff? Bueno, viéndolo ahora, yo creo que la UD está un poco mal. Espero que siga en esta dinámica que pronto viene al municipal. Sí. Y pronto viene y ese será un partido bastante clave, depende de nuestros resultados. Y bueno, la SD ya se ha visto que está fuerte y que yo creo que tiene muchas opciones de estar arriba. Muy, muy curioso porque la semana pasada teníamos aquí en la grada a Raúl Rubio, delantero de la SDL,
que pues, había sido jugador mío en División de Honor Juvenil y demás, y hablábamos precisamente de lo bien que competía el equipo fuera de casa y lo que le cuesta competir en casa. Y esta semana justo se dejan un empate y la semana que viene es como que van a jugar los dos en casa. Entonces no sé muy bien cómo se va a dar, y me pareció, tú Francho, que sigues mucho más ahí el fútbol riojano, que había habido movida con los seguidores de la UDL que se habían ido del partido antes de hora, o que habían ido solamente 20 o 30 personas No, fueron es una bandera falsa. No, acudieron 200 aficionados de la UDL a la planilla, pero sí que es cierto que, claro, a ver, la UDL es como os diría, no, es, a ver, al final ya me canso de decirlo, ¿no? Pero el Logroñés, cuando fallece, nacen varios clubes. Uno es la UDL, que compra la Plaza del Barea, que es, digamos que es el equipo de perras, ¿vale? Y la Sociedad Deportiva es el que nace en la última categoría. Abajo. Es como, salvando las distancias, como la Unión Esportiva San Andreu o el Europa, ¿sabes? Equipos muy de afición, ¿no? Pero sí que es cierto que la UDL, pues bueno, cuenta con todo el poder institucional, como pasa en Salamanca con el Salmantino y la Unionistas, ¿no? Bueno, pero sí que han tenido muchos follones con entrenador, con tal. Yo siempre lo igualo un poco al Deportivo de La Coruña o al Valencia en una categoría alta, donde los aficionados le exigen muchísimo y cuando el equipo no da, pues bueno, pues entonces cuando viene el follón, ¿no? Pues, o como puede ser el Real Zaragoza, el propio Real Zaragoza, que llevamos muchos años sufriendo, ¿no? En ese purgatorio que es la segunda división, y ojalá sigamos en la segunda división, tal y como está el percal. Por eso. Bueno, Óscar, ¿dónde te veremos la temporada que viene? Porque no te queremos perder del fútbol aragonés, ya lo sabes. Bueno, yo sí, a ver, yo en la cabeza lo tengo, a ver qué voy a hacer el año que viene, pero no sé, me rueda mucho la cabeza y la verdad que es un momento para vivir algo nuevo. Yo quiero a lo mejor salir del país, que no cierro puertas a nada, no cierro puertas a nada, pero ya con 31 años yo creo que si no salgo ya a una experiencia nueva, pues no la voy a vivir más. Pero tampoco cierro puertas a nada, así que faltan 7 partidos, me voy a centrar en estos 7 partidos, dejar el Barbastro en segunda ref, ya se verá lo que pasa luego, pero sí que me gustaría una experiencia fuera del país. Hostias, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con el a Reykjavik o qué? No sé, a ver, que no cierro puertas a nada, pero que me gustaría mucho porque he estado en segunda B toda mi vida, llevo pues desde los 19 años en segunda B que era. Luego sí que tuve unos partidos en primera red con la Balona y luego otra vez en segunda red. Y quiero como cambiar un poco, pero bueno, que luego a lo mejor pues me sale o quedarme en Barbastro o otro equipo tal, y al final estoy otra vez aquí. Pero no sé, es una opción que he valorado y que si puede salir fuera, pues podría salir. Yo creo que es, Óscar, un poco lo que estaba comentando antes de que entrara, ¿no? Con el tema de Asier Seijo, que está en Guernica, que también es jugador de aquí aragonés, que yo creo que la segunda ref, tú has tenido la suerte de vivir la segunda B, y al final la segunda ref no es la segunda B y la primera ref no es la segunda B tampoco. O sea, yo creo que que yo comentaba pues que para que tenemos muchos chicos de Aragón por ahí jugando en segunda ref, y yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? A nivel de cultural, porque en España al final pues el catalán con el vasco, con el aragonés, con el murciano no se parecen nada, y yo creo que tiene mucho sentido eso que has dicho, y poder vivir a lo mejor una experiencia internacional, pues no te quiero decir en los últimos años de tu carrera, pero sí ya con una madurez tanto personal como profesional futbolística, pues puede ser de un disfrute importante, o aprender un idioma o consolidar un idioma y que te pueda dar luego pues ese conocimiento, esa experiencia de vida para lo que te venga después del fútbol, está claro. Efectivamente. Yo te animo, si lo puedes hacer, te animo a que lo intentes. Yo no sé si su mujer estará conforme, pero bueno. Sí, está. Está conforme, pues entonces adelante, macho, ya tienes ganado todo, ¿sabes? Sí. Lo único, si te vas a marchar fuera, a poder ser cerquita de casa. No te digo la Liga Andorrana, pero bueno, ya que nos ponemos, pues no me hagas como el Isra, que se ha marchado ahí a Islandia, tío. Y lo bien que estará allí, Hombre, a ver, primera división.
Y Y, tanto. oye, y con su buen sueldo y su buena historia, que no está nada ¿Qué mal, tanto? Claro. Sí. O sea que- Bueno, Bueno, ya lo, veremos. lo importante, Óscar, 7 Sí. partidos, 7 Sí, finales, tanto. a darlo todo y ojalá te pueda cantar más goles, como los de este Ojo. domingo pasado. Ojalá. Un abrazo, Óscar. Pues nada, Un buenas abrazo, noches. Óscar. Muchas gracias. Hasta Que luego. vagi bé. Que vaya bien. Adeu. Adeu. Pues otro pelotero bueno, ¿eh? Y este lo hemos tenido aquí disfrutando muchos años. Pero lo que tú dices, Rafa, al final, pues no dejan de ser obreros del fútbol, buscan también su propio beneficio, ¿no? El estirar el chicle, que digo yo. A ver, creo que tenemos pregunta, me dice Jandro. ¿Cómo veis al conjunto del Somontano en esta temporada? ¿Conseguirán salvarse? Yo creo que estos 3 partidos van a ser trascendentales, pero yo apuesto a que sí. Yo también confío. Es verdad que al final vienes con una dinámica de abajo y bueno, está todo el año metidos ahí abajo, se desgasta mucho. También es verdad que un equipo tipo Guernica que no está metido y que puede meter le puede pesar bastante. Yo creo que lo importante es que están ahí, lo que lo ha comentado Óscar, no haber ganado este fin de semana, incluso el empate hubiera sido catastrófico, te quedas con 27 puntos y te quedas como muy lejos. Así yo creo que mientras hay vida hay esperanza. Que se puedan salvar o no, pues ojalá. Yo creo que va a caer el Anguiano. Creo, pero por la dinámica que lleva, porque está en caída libre y levantar a un equipo cuando está cayendo así de esa manera, no lo sé. Yo sí que tenemos que meter alguno más. El Anguiano ya está con los mismos puntos que el Deportivo Aragón. Y si queremos salvar a los dos, pues tenemos que meter a uno más o que uno juegue el play-out y se salve, porque al final, pues bueno, esto no repercute directamente también en la tercera división. Que desde luego. He estado escuchando ahí atentamente a los comentarios de Laura y se ha metido la Almunia y el Fuentes que parece que quiere salir y si descienden 2, pues creo que bajan 4. Sí. Al final esos descensos en cascada son peligrosos, seguro que los de tercera están mirando de reojo para arriba. ¿Todos ven el rabillo del ojo? Bueno, pues ya sabemos los partidos que vamos a tener la próxima semana, lo hemos analizado. Vamos muy rápidamente con la Primera Federación, donde, como siempre, pues bueno, tenemos a la Sociedad Deportiva Tarazona pues haciendo de las suyas. ¿Y de qué manera, eh? ¿De qué manera? ¿Quién nos iba a decir que le íbamos, no te voy a decir pintar la cara, pero plantarle cara al todopoderoso Barça Athletic? Sí, si tú lo analizas, pues empatas con el último, ¿no? Y dices, joder, es que mal, pero es que al final el último es el Barça Athletic. Entonces, yo creo que es un punto de mucho mérito. Yo creo que además ahora el Tarazona, todo lo que sea, ir sumando semana a semana es positivo. No tiene a lo mejor la necesidad siempre de sumar de 3 como teníamos el caso del Barbastro, ¿no? Que tenía que sumar de 3, sino ir sumando. Y sí que es cierto que mirando la clasificación, pues el problema que tenemos en esta categoría es que aparte de que es súper dura, pues que los rivales que tenemos por debajo son rivales muy complicados. Fíjate Lorense, que hace no sé cuántas jornadas estaba absolutamente descendido. Lorense ahora mismo en las 10 últimas jornadas es tercero, lleva 18 puntos. Solamente el Athletic Bilbao B, que lo comentábamos la semana pasada, que también estaba prácticamente descendido, es mejor que ellos. Entonces, claro, tenemos ahí muchas filiales, el Celta, tenemos el Osasuna B, luego históricos pues como el Real Unión o el Lugo, que están por debajo. Y evidentemente pues tenemos que ir sumando semana a semana y yo creo que lo están haciendo muy bien. Desde luego, bueno, ahora se la van a jugar contra el Sestao River la próxima semana, el próximo envite. Un Sestao River pues que cuenta con Leandro Martínez, que es una auténtica institución en el club vasco, pero cuenta también con Diego Aznar, cedido por la Sociedad Deportiva Huesca, y también con Jon Echaniz y Yago Herrerín. Bueno, gente conocida en nuestro fútbol. Sí, además es otra salida otra vez fuera de casa y pues fíjate tú que vas muy bien, pero como esta semana el Sestao te gane, se te pone a 2 puntos. Yo creo que ahora el Tarazona es un equipo fiable, es un equipo que está compitiendo bien, encaja pocos goles,
la mayoría de los días marca, da buenas sensaciones, pero yo no sé por qué tengo la sensación de que tendrán bastantes ganas de terminar, porque al final quedan todavía 10 partidos y 10 partidos son muchísimos partidos en esta categoría. 30 puntos. Casi nada, ¿eh? Es que 30 puntos te cambian una liga. Lo que pasa es que, claro, vemos ahora en esa zona baja quién está. El Barça Athletic, la Sociedad Deportiva Morevieta, ahora la Gimnástica Segoviana, el Lugo. Claro, es que ves ahí que hay un overbooking de equipos muy poderosos que al final dices, hostias, con 30 puntos en juego, malo será que alguno de estos no salga de la zona de abajo, ¿no? Y todos sabemos quién tiene los boletos para salir de la zona de abajo. Pero es que, fíjate, es un poco lo que estáis comentando con Laura con el tema del Caspe. Pues a lo mejor el Caspe no sale, ¿vale? Porque no, o sea, las sensaciones que tienes que no está Javi terminando de encontrar la tecla. Pero lo que sí que es cierto es que todo el mundo piensa que el Caspe puede salir. Entonces todos los demás dirán, joder, es que si el Caspe sale, porque por plantilla, por entrenador, por experiencia debería salir, pues es que caen dos, uno que no está metido ahora. Entonces, pues aquí te pasa un poco lo mismo. ¿Es el Lugo descenderá? Pues hombre, pues yo creo que no, que es que hace poco estaba en la parte de arriba. Entonces, es cuestión de verlo. Y lo del Barça, pues es un poco lo que venimos hablando, que es que, joder, si tú te coges, ya no te quiero decir, el Zaragoza División de Honor pierde el otro día con el Barça de una forma muy contundente, pero que es que hay 5 o 6 jugadores, no leía, que si Cubarsí, que si Lamine Yamal, que esos están todavía en edad juvenil, que podían estar en edad juvenil, sí, está jugando el primer equipo. Ahí. Entonces, claro, si tú te coges al Barça y ves las que lo decimos todas las semanas, convocatoria tras convocatoria, pues es que al final es que están jugando en primera división al máximo nivel. Jugadores que aquí, pues seguramente si estuvieran jugando aquí, pues el Barça sería el primero. Desde luego, sí, estaría en la zona alta. Lo único que lo que comentamos, ¿pueden bajar a segunda federación? Sí. ¿Sería una debacle para el Fútbol Club Barcelona? Bueno, pues quizás sí, ¿no? Porque estamos hablando que son jugadores, pues la mayoría con contratos profesionales y con unos presupuestos en cuanto a ficha, que puede ser, pues la ficha de un jugador del Fútbol Club Barcelona puede ser el presupuesto de la Sociedad Deportiva Tarazona una temporada completa, ¿no? Bueno, veremos a ver. De momento, los chavales, los nuestros, lo están haciendo bien. Sí. A nivel, por ejemplo, de formación, el Barça se salta las etapas sin pasarlas por un lado o por otro. Entonces, pero que aún así lo que estamos diciendo es que a mí me parece que el Tarazona, joder, yo me cojo todos los equipos que tengo aquí y Tarazona, pues posiblemente sea la entidad con menos entidad de todas las que hay. O sea, estamos hablando de León, Ponferrada, Tarragona, San Sebastián, Baracaldo, Andorra, Zamora. Bueno, Arenteiro es el pueblo que puede parecer más similar, ¿no? Pero Salamanca, Orense, Irún. Joder, que estamos hablando de capitales muy, muy grandes. Y tenemos al Tarazona, yo creo que haciendo un temporadón. Y lo que te comentaba la semana pasada, súper equilibrado. 30 goles a favor, 30 goles en contra. Y yo creo que mejorando incluso lo del año pasado, que ya fue un temporadón histórico, porque siempre las segundas temporadas son mucho más complicadas y están haciéndolo de una manera súper digna. Pues con eso nos quedamos, Rafa, con el análisis que hemos hecho de todo nuestro fútbol, masculino, femenino. Nos vamos ya, 1:30 de programa, no se puede dar más por menos. Bueno, sí, que os suscribáis, por favor, que os lo decimos todas las semanas. Es muy necesario, para nosotros es un refirme y también, lógicamente, para la voz del fútbol aragonés, como si no. Agradecer a todos los que habéis estado con nosotros hasta el último momento, que habéis sido muchos y habéis participado muchísimo. Creo que ha sido un acierto el cambiar de día el programa. Lo dicho, nos vemos esta semana, pasado mañana, en 40x20 para hablar del futsal aragonés y la semana que viene será lunes, veremos a ver cómo lo hacemos, porque juega el Real Zaragoza, ya veremos a ver. Nos veremos aquí, en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.